Y como dijo Whitfield, un fuego, un combustible en nuestro corazón que nos dé la fuerza y la gasolina para perseverar y correr la carrera de la fe. Un fuego que nos lleve a perseverar en estas grandes promesas. Y en estos versículos lo podemos encontrar. Pablo fortalece la fe de los creyentes en la iglesia en Roma, recordándoles que Dios los había predestinado para ser conformados a la imagen de Cristo. Y en medio de esta gran obra de salvación de Dios, todas las cosas obrarían para bien para aquellos que fueron llamados conforme al propósito de Dios. Noten de nuevo conmigo, el versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo aquí comienza con seguridad y convicción y dice, sabemos. Esto es algo que Pablo sabía y tenía gran seguridad y convicción. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, este amor por Dios que los creyentes muestran hacia su Creador, hacia su Salvador, no es un amor, para empezar, hermanos, no es un amor que comienza y se origina en el corazón humano, sino más bien es el resultado del amor de Dios que ya ha sido derramado sobre el creyente. En Romanos 5, Pablo nos mostró el gran amor que Dios tuvo para con nosotros. Dice en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Incluso el contexto de nuestro pasaje, unos versículos más adelante, en Romanos 8:35, Pablo habla de quién nos separará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Juan, en 1 de Juan lo dice muy enfáticamente, ¿no? 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí en nuestro versículo, los que aman a Dios son todos aquellos que ya han sido recipientes del amor divino en Cristo Jesús. Todos los que hemos recibido las promesas de la redención y la vida eterna. Ahora consideremos lo siguiente, que este amor que el creyente muestra a Dios es una marca distintiva, es una marca que distingue al verdadero creyente de todo aquel que es profesante o incluso incrédulo. Pues de nuevo, los que hemos recibido el amor de Dios en Cristo, hemos sido perdonados, justificados de nuestra deuda que no podíamos pagar. La respuesta más natural de aquel que ha recibido este perdón es amar a Dios. Amar a Dios. Nosotros vivíamos amándonos a nosotros mismos, satisfaciendo nuestros propios deseos. Pero por la gracia de Dios, por el gran amor de Dios para con nosotros, ahora nos volvemos amadores de Dios. Incluso como escuchábamos el domingo pasado, el verdadero discípulo está dispuesto a aborrecer su propia vida por amor a su Señor. Y esto es a los que Pablo se refiere, a todos los que aman a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y creo que sin duda uno de los versículos más citados y los más que se hacen post en Facebook es este versículo, todas las cosas ayudan para bien y todos dicen amén, gloria a Dios.
Pero aquí hay algo muy definitivo y muy distintivo en nuestro versículo. Ciertamente Dios está en control de todas las cosas, en toda su creación, en su providencia. Dios está obrando, pero de una manera muy especial y única. Nuestro versículo dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. De nuevo, esta es la marca distintiva de un creyente. La marca general es que somos amadores de Dios porque Él nos amó primero. Si nosotros amamos a Dios, podemos estar seguros que todas las cosas ayudan a bien. Y este no es un amor perfecto, ciertamente, hermanos, pero sí es un amor sincero, es un amor genuino, es un amor que está, como ya lo dijimos, dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Noten el versículo 28 de nuevo, y sabemos que todas las que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Noten cómo dice que son llamados, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que este grupo que ama a Dios, ellos son llamados por Dios según su propósito. Aquí Pablo no solo dice que son los que aman a Dios, sino los que han sido llamados según el propósito de Dios. A ellos todas las cosas le ayudan para bien. Los que han sido llamados por Dios. Todas las cosas ayudan a bien, pues Dios es el autor de la salvación. Él los amó, como ya vimos, nos amó primero y nos llama conforme a su propósito eterno, según Efesios 1, el propósito eterno de Dios, y Él se encarga de que todas las cosas obren para bien para este grupo específico, y esto es conforme a su propósito eterno. Ahora, ¿qué significa esto? Que todas las cosas ayudan para bien. A este grupo llamado, este grupo que se distingue por amar a Dios, ¿qué significa esto? Que todas las cosas ayudan para bien. La palabra griega que se traduce para ayudan es la palabra griega sinergeo, que significa colaborar o cooperar. Si han estudiado o han escuchado en la teología, se habla de monergismo y sinergismo. Y nuestra salvación es una salvación monergista, esto es decir, que es una salvación que Dios es el único operando para salvar a sus escogidos. El hombre no coopera en nada, sino que Dios salva al pecador, a sus elegidos, monergísticamente. Él es el único llevando a cabo esta labor. Sin embargo, en nuestro pasaje es interesante notar que la palabra griega es sinergeo, de donde viene sinergismo, que de nuevo significa colaborar o cooperar. Todas las cosas en nuestra vida, como dice el versículo, cooperan para cumplir el propósito de Dios en sus llamados. La única obra sinergista en la teología, en la salvación, la única cosa que coopera con Dios es la providencia decretada de Dios en la vida del creyente. Es Dios finalmente. Es la providencia de Dios. Todas las cosas que suceden en nuestra vida cooperan, están trabajando en conjunto con el decreto de Dios para sus llamados.
El verdadero creyente, el que ama a Dios, puede estar completamente seguro que todo lo que sucede en su vida, tribulaciones, aflicciones, persecuciones, todas las cosas están cooperando para bien, conforme al propósito de Dios. Incluso nuestro mismo pecado obra y está siendo parte de este propósito final que es bueno en Cristo. No estoy diciendo que el pecado es bueno en sí, sino que más bien el Señor nos deja y usa nuestro mismo pecado y nos deja experimentar nuestro mismo pecado y las fuerzas del diablo para cumplir un propósito mayor y más bueno en nuestras vidas. Piensen en Job, en Pedro, quien fueron entregados a Satanás, a poder sentir las fuerzas del pecado que moraba en ellos, pero era para que el Señor cumpliera un propósito bueno en ellos. Todas las cosas ayudan para bien. Y esta idea hermosa, que todas las cosas ayudan para bien, incluso las aflicciones que tenemos con el pecado, las luchas que tenemos en el pecado, en esta carne. A luz de la providencia de Dios, a luz de este hermoso versículo, John Newton escribió un gran himno hablando acerca de esta verdad. Y él dice, les voy a leer unas estrofas, dice John Newton: le pedí al Señor que pudiera crecer en fe y amor, en toda gracia, para que pudiera saber más de su salvación y buscar más ferviente su rostro. Y yo esperaba que en alguna hora favorecida Él me respondiera, y que por el poder constructivo de su amor dominaría mis pecados y me diera descanso. Pero dice Newton, en lugar de esto, en vez de Dios responder a mi petición de esta forma, Él me hizo sentir los males ocultos de mi corazón y dejó que los poderes enojados del infierno asalten mi alma en cada parte. Sí, mas con su propia mano parecía intentar agravar mi aflicción. Eliminó todos los diseños que yo planeé. Humilló mi corazón y me abatió. Él contestó, el Señor le contestó a John Newton: estas pruebas internas que yo empleo del yo y del orgullo son para librarte y para romper tus esquemas de alegría terrenal, para que puedas encontrar todo, tu todo, en mí. Todas las cosas ayudan para bien. Todo es para que tú dependas más de Cristo. Para que, como dice este himno, tus diseños de tu gozo terrenal sean destruidos y encuentres tu todo en Cristo. Directa o indirectamente, toda providencia tiende al bien espiritual de los que aman a Dios, arrancándoles del pecado, acercándoles a Dios, apartándolos del mundo, preparándolos para el cielo. Versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es este bien por el cual todas las cosas están obrando? ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos llamados?
R.C. Sproul responde a esta pregunta: la providencia de Dios gobierna de tal manera que asegura que todo lo que nos sucede está obrando para nuestro bien supremo. Que Pablo, inmediatamente después del versículo 28, identifica como nuestra transformación a la imagen de Cristo. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios en Cristo es que a los que antes conoció, a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, ellos sean conformados a la imagen de su Hijo. Y nuestro versículo 29 comienza con estas palabras: porque a los que antes conoció. Es la palabra griega proginosko, que significa conocer de antemano. Este es un conocer no meramente intelectual, sino es relacional. Noten cómo se usa esta palabra en ginosco en otras ocasiones. Mateo 7:23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, ginosco, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es meramente un conocimiento intelectual que no sabía quién era, sino que no había una relación íntima con estos. Nunca os conocí, aunque estos falsos creyentes clamaban conocer a Cristo. Él dijo, nunca os conocí. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce, ginosco, el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta palabra griega, a los que antes conoció, es un conocer, no que previó en el túnel del tiempo, no que pensó y vio que ellos habían creído en Cristo primero y por eso ahora los conoce y los predestina, sino que este es un amor, como ya vimos, que se origina en Dios. Y este es un amor que nos conoció de antemano. De antemano. Antes y nos conoció. Lo que Pablo nos quiere mostrar es que Dios Padre, desde la eternidad, conforme a su propósito, versículo 28, nos conoció de antemano, nos amó, nos escogió en Cristo Jesús, Efesios 1. Aun cuando nuestros días aún no estaban sobre la tierra. Efesios 1:3, lo conocemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La elección y este conocimiento a los que antes conoció es sinónimo, pues Él nos conoció en amor y nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8:29 continúa diciendo, ¿qué fin es de esta elección? ¿Cuál es el fin de esta elección? Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Y esto lo hizo por medio de la predestinación. La palabra griega es proorizo, que significa determinar de antemano. Connota la idea que el Padre ha predeterminado el final, el destino final de todos sus escogidos. A todos los que conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La predestinación nos apunta el destino a donde vamos.
el punto final en este peregrinaje como creyentes, el final de la salvación y de todo el plan de redención. La predestinación, mi amado hermano, no está hablando meramente de la idea que somos predestinados a creer en Cristo y ya se acabó, a eso fuimos predestinados, a que creyésemos en Cristo. No, sino más bien la predestinación nos habla de que del fin de la obra de redención. Ciertamente incluye que creamos en su Hijo, pero nos habla del fin, que fuéramos conformados a la imagen de Cristo. ¿Está siendo conformado a la imagen de Cristo? Pues este es el fin, esta es la razón por la cual Dios nos predestinó. Nos escogió antes de la fundación del mundo y predestinó que sus escogidos fuesen hechos conformes a su Hijo. Uniendo el versículo 28 y el 29, Pablo está concluyendo en estos versículos que todas las cosas obran para bien para los hijos de Dios, para los escogidos, los que fueron llamados en tiempo conforme al propósito del Padre, para conformarlos a la imagen de Jesucristo. Y hermanos, ciertamente el creyente ya ha comenzado a ser conformado a la imagen de Cristo en esta vida, por medio de la santificación del Espíritu Santo. Pero el verdadero creyente, hermanos, aquel que ha sido predestinado, hay un anhelo ardiente y apasionado porque llegue ese día cuando seamos totalmente conformados a la imagen de Cristo. La predestinación nos apunta al final, a la consumación de la redención. Debe haber un anhelo ardiente en tu vida, en el ser conformado a la imagen de Cristo. Y aquel día que todo sea totalmente consumado. Y este realmente es el contexto más amplio de todo este capítulo 8, incluyendo desde el capítulo 7. Pablo ya está hablando que la persona ha sido justificada, los creyentes hemos sido justificados, pero que aún mora el pecado en nuestra carne. Y Pablo describe la lucha que él mismo tenía con el pecado en su carne. El verdadero creyente desea con todo su corazón amar a Dios y servirlo y deleitarse en Dios. Pero vemos que en este cuerpo aún hay pecado. Pablo dice, veo en otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo concluye diciendo estas palabras y entra en el capítulo 8 diciendo, gloria a Dios en mis palabras. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y después en el capítulo 8 procede a elaborar que todos los creyentes regenerados caminan según el Espíritu de Dios que vive en el creyente. Y dice que los creyentes somos guiados por este Espíritu y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y noten el versículo 17 del capítulo 8, Pablo dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Noten, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, si somos hijos de Dios, también podemos tener la certeza que somos herederos de las promesas y de la vida eterna, coherederos con Cristo, como nuestro hermano mayor, como dice nuestro versículo 29, Él es el primogénito entre muchos hermanos.
Realmente nuestros versículos es el clímax de toda una sección donde Pablo está explicando el ferviente amor y deseo que el creyente tiene por la redención de su cuerpo, a luz de la lucha que hay aún en el pecado en su carne. Noten ahora el versículo 18 de Romanos 8, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y dice que la misma creación gime, el Espíritu Santo de nosotros intercede por nosotros con gemidos, y nosotros mismos gemimos aguardando la redención de nuestros cuerpos. Versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y esto es lo que aguardamos como creyentes. Y como dice nuestro versículo, hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. En esta lucha que tenemos, nosotros aguardamos el día en el cual el pecado ya no será más. Aguardamos el día en el cual ya no diremos más como Pablo, miserable de mí. Aguardamos el día en el que veremos al autor de nuestra salvación. Guardamos el día en cual seremos totalmente conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás aguardando ese día, hermano? ¿Hay un anhelo en ti por ser conformado a la imagen de Cristo? Pues para esto fuiste predestinado. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo resume toda su doctrina en este hermoso versículo. Para hacer su caso aún más fuerte, Pablo presenta esta famosa cadena de oro para mostrarnos la inconmovible certeza que podemos tener en nuestro Dios. Para que este fuego sea prendido en nuestros corazones en amor a Dios. Y este versículo realmente nos sirve como resumen y explicación de lo que Pablo ya dijo en el versículo 28 y 29. Ahora Pablo nos da los pasos por los cuales Dios nos lleva de la predestinación a ser conformados a la imagen de Cristo. Y notemos que el versículo 30 nos da una secuencia lógica, una secuencia inquebrantable, que si tú quitas alguno de estos eslabones en esta cadena, pierdes por completo el punto que Pablo quiere presentar. Noten esta secuencia y la lógica y lo inquebrantable de esta cadena. A los que predestinó, no dice tal vez llamó, no dice tal vez los justifica, si ellos quieren, no dice que tal vez los glorificará, no dice si a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una roca firme, firme para nuestra fe. Dios desde la eternidad ya preordenó y predestinó todas las cosas.
Pero en el tiempo, Pablo nos explica que en el tiempo nos llama con certeza a los que conoció, los predestinó. En el tiempo los llama, los justifica y los va a glorificar. E incluso vemos este versículo como en tiempo pasado perfecto. En la mente de Dios es tan certero como si ya hubiese pasado. Pues Él lo decretó desde la eternidad. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y este llamamiento es el cual Pablo habla. Es un llamamiento eficaz, es el llamamiento interno que es por medio del Espíritu Santo. Y este llamamiento en la Escritura nunca lo vemos referido al llamamiento general, excepto en algunas ocasiones. Pero este llamamiento siempre, como dice el teólogo Hodge, siempre significa el llamado interno, eficaz y salvador. Es el llamado que denota el poder soberano por el cual somos convocados a Cristo. Este es el llamado interno, no es el llamado general que hace a toda criatura. Y es eficaz, pues este llamado no puede fallar. No está limitado a la voluntad humana, pues a los que predestinó también llamó y los va a justificar y los va a glorificar. Pablo en 1 Corintios ilustra bien este llamado y lo podemos ver claramente en estos versículos. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. Pablo hablando de la locura de la predicación. Y habla de estos dos grupos, griegos y judíos, que realmente conforman toda la masa humana, judíos y gentiles. Y dice Pablo en 1 Corintios 1:22, dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aquí vemos el llamado general. Pablo predica a Cristo crucificado y predica a todos este mensaje. Pero noten la respuesta de estos dos grupos. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que hace la diferencia, noten que son los mismos dos grupos, judíos y griegos. Unos piden señales, unos piden sabiduría. Para los que piden señales es tropezadero la predicación de Pablo. Y para los gentiles locura. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Mas para los llamados, los que son llamados por Dios, de estos dos grupos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este llamado es soberano, es interno y es por medio del Espíritu Santo que alumbra nuestros corazones, abre nuestros ojos. Nosotros estábamos ciegos, estábamos muertos, mas cuando Dios nos llama, nos convoca a Él por su Espíritu, por medio de la predicación del Evangelio, Cristo se vuelve poder y sabiduría de Dios para nosotros. Pero noten también, hermanos, enfatizando que este llamado eficaz no es ausente de la predicación del Evangelio.
Cuando le predicamos a una persona, a un compañero, a un familiar, nosotros somos mandados a predicarles, mandados a insistirles y rogarles que se arrepientan. Pero al mismo tiempo podemos estar confiados que es el Espíritu Santo el que se encarga de llamar internamente a los que son escogidos de Dios. Recuerdo, y algo que ha sido de gran bendición para mi vida y para mi propia edificación, es meditar en este llamado por gracia. Como en un tiempo no buscaba a Dios, no quería nada con Dios. Es más, Dios pudo haber llamado a cualquier otra persona, pero por su gracia y misericordia nos llamó. No había nada bueno en nosotros, no fuimos más inteligentes que nuestro vecino, no éramos más religiosos, no fue que teníamos deseos hacia Dios. No, Él nos llamó. Y si tú estás aquí y estás escuchando la predicación del Evangelio, escucha el llamado de Cristo. Pablo continúa diciendo que estos que llamó también los justificó. Continúa la cadena de oro y dice que a los que llama, indudablemente Él los justifica. De esta justificación Pablo ya habló en los primeros 5 capítulos. Esta es la justificación que Dios da gratuitamente al pecador. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cristo es el que vivió la vida perfecta y murió en lugar de sus elegidos. Y Dios lo puso como propiciación. Y resucitó Cristo para mostrar que la ira de Dios había sido satisfecha en Él. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios por nuestro pecado. Y lo único que podíamos esperar era el juicio de Dios. Pero Dios en Cristo cumplió su justicia. Él derramó su ira sobre Cristo y Cristo llevó nuestros pecados. De modo que dice Pablo que Dios es el justo, su justicia es cumplida, pero también Él puede ahora justificar a los que son de la fe de Cristo. Dios es justo y el pecado fue castigado de todos sus elegidos en Cristo, de modo que podemos ser gratuitamente justificados en Él. Él nos da esa justicia. Cuando Él a su tiempo nos llama y nosotros creemos en su Hijo, somos justificados, declarados justos. No hay condenación para los que están en Cristo. Justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. La cadena concluye una vez más, como ya vimos en los versículos anteriores, en la redención, la glorificación de nuestro cuerpo. Y esto realmente es resultado de la justificación que tenemos en Cristo. La justificación nos asegura que seremos glorificados. Pablo en capítulo 5, versículo 1 habla y conecta la justificación
y la esperanza futura que tenemos en Cristo. Romanos capítulo 5 dice, ¿cómo comienza? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A estos que justificó también glorificó. Dios traerá a todos sus elegidos a la gloria eterna. Pues Él ya los ha justificado en Cristo Jesús en su tiempo. Y transformará finalmente y totalmente al creyente y lo conformará a la imagen de su Hijo. Como ya vimos, el anhelo ferviente de todo creyente es de ser conformado a la imagen de Cristo. A esta gloria, a esta esperanza que tenemos en Cristo por la gran obra que Él hizo en la cruz. Y podemos estar firmes en esta esperanza de gloria. Pablo a la iglesia de Colosa enfatiza cómo en virtud de la unión que tenemos en Cristo por su obra redentora y ahora nosotros justificados en Él y unidos en Él, podemos tener esta esperanza en Cristo. Colosenses 3 habla de esta forma. Pablo dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Estamos unidos a Cristo, unidos en su muerte y resurrección, por esta obra que Él ha completado. Cuando Él venga y sea manifestado, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Pablo habla de esto más. ¿Y cómo se verá esto? En 1 Corintios 15, 49 se los leo. Y dice Pablo, y así como hemos traído la imagen del terrenal, esto es Adán, nosotros traeremos también la imagen del celestial, Cristo. Y nos dice cuando Pablo en 1 Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando Cristo regrese por sus elegidos. Y dice Pablo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo, esta glorificación que tenemos en Cristo. El final de esta cadena. El ser conformados a la imagen de Cristo se ve consumado en este glorioso evento. En sí es un misterio que ningún teólogo puede contestar en totalidad de cómo se verá este cuerpo glorificado. ¿Será un cuerpo físico ciertamente? Y lo que sí sabemos con certeza es que será incorruptible. Seremos libres de la presencia del pecado. El pecado ya no se enseñoreará más. La muerte ya no reinará más.
Como dice Apocalipsis, ya no habrá llanto, ni dolor, ni angustia, pues estaremos con nuestro Señor Jesucristo, conformados a su imagen. Juan dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Pero dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es mi esperanza. Y esta ha de ser tu esperanza, hermano. Si tú has sido predestinado y has sido llamado por Dios y has sido justificado, puedes tener la certeza y saber que Dios completará la obra y serás glorificado juntamente con Cristo. Le veremos tal y como Él es. Que nuestra fe sea aumentada, fortalecida, y que un fuego santo, un fuego por amor a Dios, gratitud y asombro, sea encendido en nuestros corazones. Romanos 8:28 dice, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Señor, venimos delante de ti, Padre. Agradecido, Señor, por tu infinita misericordia, tu bondad, tu amor, Señor, en Cristo, que cuando éramos aún pecadores, Señor, tú moriste por nosotros. Que desde la eternidad, Señor, te plació escogernos en Cristo. Tales pensamientos son demasiado altos para nuestra mente, Señor. Son demasiado altos, Señor, demasiado anchos, profundos. Saber que, Señor, que tú no viste nada en nosotros, nada agradable, nada que te haya hecho amarnos, Señor, si no fue tu voluntad. Darnos a Cristo, Señor. Padre, te damos honra y gloria por estos versículos, Señor, que son una roca para nuestra fe. Algo en lo que podemos, Señor, estar firmes, sabiendo, Padre, que tú terminarás la obra en nuestras vidas. Y que todas las cosas, Señor, que obran en nuestras vidas, de la más mínima, Señor, y trivial, hasta las tribulaciones y angustias más grandes, Señor, todas están obrando para que tú seas glorificado en nosotros, Señor, y seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Padre, ayúdanos, bendice nuestra congregación.
Sé tú glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.